Buenas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida. Les saluda su hermano Rogelio Tristán y en esta ocasión haré un video para, para compartir con ustedes una lección que es básica para los que inician en el cristianismo. Espero y les ayude y sea de bendición. Es mi primer video hecho solo, completamente solo. Entonces espero y esto les ayude. Es algo, como les digo, es básico, pero lo hago con todas las ganas para ustedes que nos ven, y espero y les agrade. El folleto que vamos a estar estudiando se llama ¿Qué me ha sucedido? Esto es un estudio básico, es un una pequeña lección de 15 preguntas, las cuales yo voy a estar leyendo las preguntas, voy a estar dando mis respuestas, lo que yo pienso sobre estas respuestas, y habrá algunas preguntas que ustedes tendrán que contestar para ustedes mismos. Son preguntas, algunas personales, en las que con tus propias palabras tienes que describir tú si en realidad estás en el verdadero camino. Bueno, voy a dar inicio con mi lección, y les pediré que tengamos nuestra Biblia lista, alguna libreta por si gustan hacer apuntes. Yo voy a estar dando, como les dije, ya las respuestas, pero son mis respuestas basadas en la Biblia, en las Escrituras. Pasemos a lo que es a entrar en materia. Como ya les dije, el folleto, la lección dice ¿qué me ha sucedido? Y vamos a leer lo que dice el folleto. Nos pide que memoricemos Apocalipsis 3:20, pero eso lo voy a dejar para ustedes, para que ustedes lean Apocalipsis 3:20 en sus casas y ustedes puedan memorizarlo si acaso gustan. Yo voy a leer lo que dice el principio de este folleto, y dice: consiga inmediatamente una Biblia o un Nuevo Testamento. No prosiga con esta lección hasta que lo haya conseguido. El pastor de la iglesia evangélica le ayudará con gusto. Ahora busque en su Biblia o Nuevo Testamento las respuestas a las siguientes preguntas. Cuando lea aquí, por ejemplo, Juan 1:12, quiere decir el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 12. En las primeras páginas de la Biblia usted puede encontrar la lista de los libros bíblicos que se encuentran en el Nuevo y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, según la página donde se hallan. Cuando encuentre la respuesta, léala repetida y cuidadosamente, y entonces escríbalas en sus propias palabras. Hay que tener claro que tiene que ser con nuestras propias palabras, leer repetida y cuidadosamente para sacar uno de los mejores, ¿cómo podríamos decir? Como tener un buen discernimiento de la palabra. Entonces, hay que hacerlo cuidadosamente, y yo leeré la primera, que dice: cuando yo recibí a Jesucristo como mi... Perdón, antes de iniciar voy a dejarles en claro que al finalizar el video, en la información del video voy a dejar cada una de las preguntas con las respectivas citas bíblicas que tienen para encontrar la respuesta, para que si ustedes gustan pueden apuntarlo en sus casas. Ay, disculpen, se me había olvidado, pero así voy a proceder. Al último lo voy a hacer todo esto para subir el video. Pasemos ahora sí. La primera pregunta dice: cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿vine a ser? La respuesta la podemos encontrar en Juan 1:12, que, como ya lo dijimos, es el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12, que dice así. Yo lo estaré leyendo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Pensemos un poquito aquí en este versículo. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios porque Dios nos creó. Él hace, Él creó todo el mundo, entonces nosotros somos su más perfecta creación y también la más imperfecta porque caímos, porque fallamos, porque somos pecadores. Pero aquí lo dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser de ser hechos hijos de Dios. Hay que poner en claro también que uno tiene que recibirle y al recibirle esto indica que uno debe de entrar en un reconocimiento no solo intelectual, sino que uno tiene que conocerle espiritualmente y entrar en una, en una verdadera relación personal, confiar en él, aceptarlo y confiar en él es muy importante, porque sin Cristo nosotros no somos hijos de Dios, no somos nada. Entonces, al recibirle, dice, implica no solo reconocimiento intelectual, sino aceptarlo y confiar en él en una relación íntima. Hijos de Dios, miren, esto es importante, ya lo dije yo, todos somos creación, ustedes lo han leído en la Biblia, todos somos creación, pero no todos somos sus hijos. Tenemos que entender, tiene que quedar claro, que un hijo de Dios solamente se hace por medio de la obra divina por la obra divina sobrenatural de Dios. No podemos nacer siendo hijos de Dios porque somos pecadores y tampoco porque seamos de alguna raza étnica especial, nada de eso cuenta. Todo es basado en la aceptación de nuestro Señor Jesucristo, en tener fe, en creer en Él. No podemos ser ni hijos de Dios por ningún otro camino. No podemos ser nada así. No, esto no se compra. Esto se tiene que hacer al modo en el que ya lo hemos leído, que es el recibimiento, la aceptación, la fe en Jesucristo. La siguiente pregunta dice, en Apocalipsis 3:20, Jesucristo mismo describe su entrada al corazón y a la vida de un hombre. Esta es una relación personal entre él y yo, que le he recibido. Estudiemos sus palabras ahí. Aquí hay varias preguntas en las que ustedes van a tener que contestar con sus propias palabras, apuntar en sus casas, contestar con sus propias palabras, porque esto es algo que es personal. Pero leamos lo que dice Apocalipsis 3:20. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Aquí lo tenemos. Y dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dice el primer inciso, el A, dice, ¿quién es el que llama a la puerta? Aquí nos da la opción de también leer Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, pero enfoquémonos en el 3:20, que es lo que estamos estudiando, y dice, ¿quién es el que llama a la puerta? Claramente lo está diciendo, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que toca la puerta? ¿Quién es el que llama a la puerta? Es nuestro Señor Jesucristo. Jesús toca la puerta. Nosotros tenemos que escuchar su voz, abrir la puerta, porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es tan caballero que Él no entra a la fuerza. Nos da la opción de que nosotros tomemos esa decisión de si le queremos
abrir o no queremos abrir. Fíjense en mis apuntes, dice, Jesús toca la puerta no como un vagabundo pasajero que busca cobijo, sino como el Señor de la casa que espera que sus siervos estén atentos a su llamado y abran la puerta. Si alguno abre la puerta, Cristo entrará y cenará con él. Esto es una imagen, una verdadera imagen de una íntima relación personal. El cenar con Él para nosotros significa que Él va a estar con nosotros, Él va a estar siempre con nosotros. Entonces, ¿quién es el que llama a la puerta? Saquen sus conclusiones. El inciso B dice, ¿quién puede responder a su llamado? Claramente sabemos que los únicos que podemos responder al llamado somos nosotros mismos, si es que escuchamos esa voz. Y es algo que uno tiene que estar atento, porque Dios nos llama de muchas maneras. Y entre más uno se haga más duro, la voz es más fuerte, pueden pasar cosas que a lo mejor no deseamos, pero Dios tiene muchas formas de llamarnos. Así es que si ustedes escuchan la voz y quieren abrirle, hagámoslo, porque Él es quien nos da todo. El inciso C dice, ¿qué quiere Él que yo haga? Quiere que abramos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida, que estemos con Él, que le honremos, que le glorifiquemos, que le alabemos, porque para eso fuimos creados. Esa fue la verdadera razón por la que Dios nos creó, para alabanza suya, para alabanza de su gloria. Entonces, aquí el C dice, ¿qué quiere Él que yo haga? Como les digo, yo estoy dando mis respuestas, pero ustedes tienen que apuntar y dar las suyas con sus propias palabras en su casa. Como les dije, al final de este video voy a poner todas las preguntas y las citas bíblicas para que ustedes hagan sus propias respuestas. El inciso D dice, ¿qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? ¿Qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? Para mí, lo que Él ha hecho en mi vida me ha cambiado en muchas formas. Y yo sé que cuando yo abrí la puerta a Él, ha sido lo mejor que me ha pasado. No hay explicaciones para esto, es simplemente algo hermoso, algo increíble. Entonces, ustedes también, como les digo, saquen sus propias conclusiones, lean bien el versículo, porque en este versículo es donde sacamos todas estas respuestas. El inciso E dice, ¿cómo puedo abrir la puerta? Esto es algo importante, porque muchos se preguntarán ¿cómo? La respuesta es sencilla. Dobla rodilla, abre tu corazón, pídele que Él venga a ti, invítalo a que Él esté contigo, a que Él entre a tu vida. Es algo importante el doblar rodilla, porque hay que humillarnos antes de cualquier cosa. Ante Él hay que humillarnos. Él es lo máximo. Él es lo máximo. Él es el único que nos puede cambiar, el único que puede salvar nuestras vidas, el único que nos da todas esas promesas y no las cumple. No hay nadie más. El inciso F dice, ¿ya le ha abierto usted la puerta a Jesucristo? Eso, como les digo, eso ya son respuestas personales. Usted tiene que figurarlas, si en realidad ya le abrió esa puerta o no, o Él sigue tocando y nos hacemos como que no escuchamos. Entonces es importante que ustedes hagan estas respuestas con sus propias palabras, pensando bien, meditando bien en los versículos que estamos estudiando, si en realidad estamos escuchando ese llamado. Dice el inciso G, dice, ¿dónde está ahora el Señor Jesús? ¿Dónde está ahora el Señor Jesús? Para mí está en mi corazón. No sé para ustedes, como les digo,
lean, mediten. Esto es algo básico en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, el saber si en realidad estamos escuchando el llamado, saber si le hemos invitado a que Él entre en nuestras vidas, si sabemos que Él está en nuestro corazón o no. Entonces, son cosas importantes. Y ese fue el último. Ahora dice la pregunta número 3, dice, Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque nosotros estábamos. Está la respuesta en Lucas 19:10. El Evangelio de San Lucas 19:10. Vamos a Lucas 19:10. Aquí está, Mateo, Marcos, Lucas 19:10. Este versículo es algo que es bonito leerlo, porque miren lo que dice: Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque nosotros estábamos. Veamos lo que dice Lucas 19:10. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es algo que nosotros no podíamos, nosotros no podemos pagar de ninguna manera. No, él lo hizo porque Él nos amó tanto, que nos vino a salvar, que nos vino a buscar porque estábamos perdidos. Aquí lo dice claramente. Entonces aquí se concentra básicamente la misión de nuestro Señor Jesús, en el venir, el cumplir con lo ya escrito, que era su muerte en la cruz para salvación de nosotros. Así es que, como les digo, estudien bien, tengan un buen discernimiento de la palabra, traten de meditar, de no leer nada más por leer, sino que hacerlo despacio. Yo soy una de las personas que leo muy despacio, porque me gusta entender lo que estoy leyendo. Y este estudio yo creo que es bueno porque nos ayuda a entender cuando uno viene a este camino, que para qué estamos hechos, para qué fuimos creados, cuál es la misión de cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, o cuál sigue siendo, porque Él sigue queriendo que todos nos salvemos. Entonces, como les digo, hay que estudiar. La pregunta número 4 dice, según el apóstol San Pablo en Romanos 3:23, dice, todos estábamos perdidos. ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 3:23. Vamos a pasar a Romanos 3:23. Hechos Romanos, ya lo tengo yo aquí, dice Romanos 3:23. Yo leeré, ustedes también háganlo en su casa. Busquen todos los versículos, apréndanse los libros de la Biblia, eso es importante, es muy muy importante que nos los aprendamos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis apuntes dicen lo que yo pude estudiar, mis ideas, o sea, el discernimiento que yo he tenido sobre esto. Dice, según el apóstol San Pablo en Romanos 3:23, todos estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, sin Cristo nosotros no tenemos salvación, no tenemos nada. Dice, nadie puede reclamar la justificación basándose en su propia obediencia, ya que todas las personas han pecado y no llegan a cumplir las demandas de Dios. Y es verdad, porque nosotros sabemos de antemano lo que es bueno y lo que es malo, pero nuestra misma humanidad, pecaminosidad, nos
conlleva hacer siempre lo malo. Aunque sepamos que es malo, lo hacemos, aunque estemos muy conscientes de lo que es bueno y lo malo, siempre tendemos a irnos hacia lo malo. Entonces, por eso dice el apóstol, dice que por cuanto todos pecaron, o sea, no hay nadie, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos pecado, sin excepción. Prosigamos. La pregunta número 5, dice, la Biblia dice que el salario o la paga del pecado es, esto lo podemos encontrar en Romanos 6:23. Vamos a pasar a Romanos 6:23. No está muy lejos donde estamos. 6:23, dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden? Yo creo que más claro no puede ser. Es claro que sin Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia. Nosotros como cristianos tenemos que hacer conciencia y compartir esto de que es la pura verdad. Dice, todos los que se entregan al pecado morirán tanto física como eternamente. Mientras que los cristianos tienen la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú aceptas a Jesucristo, tú tienes todo. Tienes todas las promesas, las tienes. Pero el que aceptemos a Jesús también quiere decir que tiene que haber obediencia, tiene que haber mucha fe, tiene que uno que obedecer lo más recto que se pueda. Caídas va a haber, pero hay que levantarnos, hay que seguir, hay que perseverar. Dice, la paga del pecado, dice, implica que el castigo por el pecado es lo que se ha ganado y se merece. Esa es la paga. Y la dádiva, dice, es lo opuesto a lo que uno merece, porque nosotros prácticamente no merecemos nada. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Dios tuvo misericordia y mandó a su Hijo a morir en la cruz, es que nosotros hoy tenemos, nosotros los cristianos hoy tenemos muchas riquezas, no materiales a lo mejor, porque no son materiales, sino espirituales. Estas riquezas son meramente espirituales, las materiales no cuentan para nosotros. Prosigamos. Dice el número 6. ¿Quién pagó ya por mis pecados? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, lea Romanos 5:8-9 para constatar quién murió por nosotros. Vamos a leer Romanos 5:8-9. Voy a leerlo y dice la palabra de Dios así. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Increíble, esto es como bello, porque dice, ¿quién ya pagó por nosotros? Solo Jesucristo pagó por nosotros, solo Él pudo haber pagado el precio y pues nosotros no le debemos a Él, porque en Él hay salvación. Dice, en ocasiones extraordinarias, incluso un ser humano, dice, aceptaría morir por un justo, una persona realmente recta, o por alguien bueno, una persona que haya hecho mucho bien. Sin embargo, el amor de Dios pertenece a una categoría totalmente diferente a la del ser humano, porque Cristo
No murió por gente justa ni por los que habían hecho el bien a los demás, sino por los pecadores, es decir, gente impía e injusta, que vivía en deliberada rebelión contra Dios. La muerte en la cruz no solo puso de manifiesto el amor de Cristo, sino también el amor de Dios Padre para con nosotros. La justicia y la rectitud de Dios condujeron a su plan de salvación mediante la muerte de Cristo, pero fue su amor el que motivó este plan. Como les dije, Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios nos creó para un propósito que era alabarle, pero nosotros nos desviamos. La única forma de que hubiera esa reconciliación entre Dios y el ser humano no podía ser otra más que la muerte de Jesucristo en la cruz. Él cargó por nuestros pecados. Nosotros no hemos hecho nada bien porque, como les digo, nosotros somos pecadores. Si nosotros decimos que no hemos pecado, aunque nos creamos personas buenas, nos estamos mintiendo. Nos estamos engañando a nosotros mismos porque no hay justo ni aún uno. La misma Biblia lo dice. Entonces, yo creo que es justo que nosotros tengamos obediencia hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. El seguirle, el obedecerle, el honrarle, el glorificarle es importante, porque nosotros sin Él estamos perdidos. Aquí mismamente lo dice. Por eso les pido que lean bien la Biblia cuando estén, si por alguna razón si deciden seguir estas citas bíblicas, por favor estudienlas bien, y si tienen un énfasis en su Biblia, por favor también léanlo, porque es muy importante. Muchas veces yo no entiendo las cosas, entonces tengo que ir, sacar apuntes, y eso es bueno porque después uno lo va leyendo y se va acordando de tantas cosas y dice, oh, ya esto lo voy entendiendo mejor. Pasemos a la número 7. Dice, cuando yo confesé mis pecados a Dios, ¿qué hizo Él? Primera de Juan 1:9. No debemos de confundirnos con San Juan. Esto es la primera epístola del apóstol Juan, que está casi para el último, está antes del Apocalipsis de Judas. Entonces vamos a leer. Dice, cuando yo confesé mis pecados a Dios, ¿qué hizo Él? En Primera de Juan 1:9 podemos encontrar esa respuesta, y la voy a leer. Vamos a la epístola del apóstol San Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios.